Hola, ¿cómo están? Yo soy María. Yo soy Israel. Nos volvemos a ver. El episodio del día de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar de un tema que está en auge a nivel mundial. El tema es sobre el El coronavirus que coronavirus. nos tiene a tantas personas ahorita pendientes de las noticias, de qué está pasando, la información que circula por las redes. Estamos todos ahorita en una situación de conexión de todos los casos a nivel mundial y por eso el programa de hoy, pues. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, nuestro amigo y doctor Eutimio Pacheco, quien nos va a hablar un poco sobre el tema del coronavirus. ¿Ok? Entonces, no se vayan, este programa comienza así. Así. Ok, estamos en línea totalmente. Lo que pase de ahorita en adelante con la llamada, pues estamos en línea con el doctor Eutimio Pacheco directamente desde Lima, Perú. Estamos conectados a través de Skype. Y entonces a veces la conexión se pone un poquito lenta, sé si se tarda en responder o hay un Que, poquito de lag. claro, sean pacientes con Sean nosotros. pacientes con nosotros, Por porque favor. estamos tratando de hacer una conversación fluida, totalmente en vivo, hasta Lima, Perú, desde Buenos Aires. Eutimio Pacheco. ¿Cómo estás, Eu? ¿Cómo va todo? Buenas, gusto en saludarlos muchachos nuevamente y bueno, bendecido que a través de esta vía, pues el uso de la tecnología, como siempre comentamos, podemos volver a reunirnos. Saludos. ¿Cómo Está están? bien. A Eu lo conocemos desde De Venezuela. Venezuela lo conocimos como en el año que 2000. Hace como 10 años O que... No, más, no, más. no digas. No, no te conviene, no te No, sí, conviene. no fue mucho tampoco, no fue mucho tampoco. Bueno, Pero, Timio, cuéntanos de tu especialidad. ¿cuál es tu especialidad, Eutimio, y qué hiciste en Venezuela? ¿Dónde estás ahorita y qué cosas estás haciendo donde estás ahorita? Claro, claro, yo soy médico egresado de la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano y con especialidad en medicina interna y en terapia intensiva o medicina crítica, también llamado por más de 25 años graduado y en experiencia pues con esa especialidad. En Venezuela trabajé tanto en el sector público como en el sector privado y en las unidades de terapia intensiva y también pues en la consulta de medicina interna y en hospitales, pero también que Claro, ha sido el desarrollo fuerte de mi carrera como médico. así es. Así es, Eutimio, como todos, como nosotros, como muchos venezolanos, también migró y está actualmente En Lima. en Lima, Perú, donde llegó, ya se colegió y está ejerciendo totalmente legal ya desde hace 2 años. Eutimio ¿Tienes tiene... ya cuántos años en Perú? Sí, sí, ya tengo desde 2 años, tengo la colegiatura y acá pues del Colegio Médico de Perú y por lo tanto pues, estoy ejerciendo en la Así es. práctica básicamente privada. El proceso de colegiatura en este país pues requiere de muchos pasos y estamos En ese por proceso. cumplir esos pasos para continuar adelante. Exactamente. Bueno, Así es. nosotros hoy estamos muy contentos que Eutimio nos pueda apoyar en este programa que vamos a hacer acerca del tema que está en auge, que todo el mundo está conversando y que nosotros también queremos llevar a nuestros seguidores. Aquí se ve el El calentador. calentador. Hoy tomamos esta posición diferente, siempre tenemos una mesa, pero es porque como vamos a hacer una conversación directamente con Eutimio, quisimos Queremos estar estar más como cómodos. más personal y más cómodo. Así es. El tema de Eutimio, hoy es el coronavirus. Eutimio, Algo que nos carga locos a todos. cuéntanos primero una definición básica de qué es el virus. Mira, gracias por la oportunidad y me uno pues a la cantidad de información y de instituciones, de entes y de personas que están tratando pues de llevar información. En definitiva, la información o la buena información y la educación es lo que nos va a permitir a nosotros no solamente controlar como en este momento pues una enfermedad o esta pandemia, sino muchísimas otras más. Y básicamente pues esa es la intención. Yo los felicito a ustedes por esta iniciativa de que a través de esta vía pues podamos llegar o aportar un granito más, como se dice, pues en lo que es la buena información y la educación. Claro. Así es. El coronavirus o COVID-19, como es llamado, pues es una enfermedad viral o para el público eh, más en pocas palabras o en dos palabras, es un catarro, es una gripe más.
¿ok? Simplemente, pues, la característica de este virus en el curso pues, del tiempo es que logró mutar y está descrito que es una zoonosis. Es decir, desde siempre ha existido los virus que Claro. son capaces de ocasionar infecciones respiratorias. La historia se remonta en estudiantes de medicina, pues ubicados específicamente en Norteamérica, que tenían síntomas respiratorios, es decir, estornudos, un poco de dolor de garganta, rinorrea, que es la presencia de moco pues, por la nariz, y se determinó que era un tipo de virus, rinovirus. Pero después, con el tiempo, otro grupo de estudiantes presentaron una sintomatología igual y pensaron que era el rinovirus y resulta que no. Es allí donde aparecen pues estos coronavirus que han sido clasificados en delta, en beta y en este caso porque desde el punto de vista de microscopía, cuando lo ves en el Ujú. microscopio, que lo ves chiquitico, 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 eso alrededor tiene una especie de corona. Es por eso que se llama Que es la coronavirus. imagen que se ha Pero comercializado la bolita verde con el montón de puntitos. sí, Digamos que bueno, esa imagen es, ya, es comercial, no es que es literalmente así como eso, o sí puede ser que sí sea literalmente así como eso. sí, es parecido a eso, a lo que las fotografías por microscopía electrónica han permitido pues, mostrar. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos animales, como por ejemplo las gallinas, porque no sé cómo se dice allá la gallina, se dice igual, las Gallina. gallinas o Gallina. las Bueno, aves, no, bueno, no, a la gallina aquí las le llaman gallina. ok, pero las aves lograron desarrollar ese tipo de gripe, la gripe que en su momento tuvo, pues está bien, La bueno, gripe La gripe aviar. aviar. en realidad. Entonces, pero es un virus. Al final hay que entender que el virus es un vehículo, realmente es un material inerte que cuando entra en contacto con las mucosas o cuando entra en contacto con el organismo, con el ser humano, es que se activa. Ya. Puede estar constituido de ADN o de ARN. En este caso, hay una zoonosis porque, como ya ha sido mundialmente comentado y transmitido, se inició pues en esta parte de China, en este mercado, en donde es costumbre el consumo de animales, sobre todo pues, animales exóticos, animales silvestres y sobre todo vivos. Es de allí donde se presume que viene pues este Eh, inicio de esta zoonosis que al final se convierte en gripe. ¿Por qué? Porque manifiesta, claro. como pueden verlo pues, en pantalla, tos, y generalmente tos seca, fiebre, dolor de garganta, el malestar general. Todo esto se puede confundir con los síntomas de la mayoría de La gripe enfermedades normal. Una virales. gripe Exacto. Es un común. catarro común. Exacto. Ajá, sí. ¿En qué Es momento un ese catarro catarro común. común nosotros podemos comenzar a sospechar ya que se habla de síntomas de De coronavirus? coronavirus. Yo Ya, tengo mi catarro entonces el común, detalle es, pero exacto, yo tengo mi catarro común, estoy en la gripe, pero Tengo quebra, estoy tengo fiebre. nervioso porque no sé si tengo coronavirus. Exacto. Entonces, ¿qué puedo claro, hacer? aquí es donde viene pues el primer llamado de atención y el objetivo del programa. Hay que mantener la calma, porque no necesariamente si usted tiene esos síntomas es porque tiene el coronavirus. La dificultad respiratoria es el signo o el síntoma de alarma. Ok. Cuando usted empieza a tener dificultad respiratoria es donde allí va a Pero sospechar ya que ya no podría sería muy tener el tarde. coronavirus. Ya no ¿Cómo? sería muy tarde. A ese punto donde tienes ya la dificultad respiratoria y comienzas, puedes asociar el Ajá, síntoma a eso coronavirus, es iba. tarde. A eso iba. Lo tarde va a depender de si usted viene de zona de riesgo. Zona de riesgo es si ha realizado pues, en los últimos 15 días o a 3 semanas un viaje a Europa o procedente pues, de Europa o de Asia, básicamente, porque todos los casos que hay en América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica son casos importados. Y una vez que ha llegado ese paciente con el coronavirus pues, infectado, que ha logrado transmitírselo a las personas que ha estado en contacto, es que se convierten en casos pues, autónomos, pues, propios del sitio. Claro. No, no sería tarde. No sería tarde, ¿por qué? Porque si usted viene de esa zona, que es la principal pues, característica, que viene de esa zona de riesgo, si usted tiene mayor de 50, 55, 65 años de edad, si tiene otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, osteoartrosis, o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, eso es condiciones para que usted pueda complicarse. Eso es lo que hay que ¿Por qué? ¿A qué tener se en debe? Yo, por ejemplo, las más comunes, que es la diabetes y la hipertensión. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas están en riesgo ante el coronavirus? Claro,
Claro, desde el punto de vista fisiopatológico, y voy a tratar de ser un poquito más claro pues, para nuestra teleaudiencia, Sí. hay un estado de inflamación, hay un daño endotelial. El endotelio es lo que revierte la parte interna de todo lo que son las arterias y las venas del sistema circulatorio. Okay. Esa zona es un órgano, porque el endotelio cumple funciones muy importantes. En los hipertensos y en los diabéticos hay un estado de inflamación, de oxidación, de Constante. expresión. ¿Cómo? Constante, pues siempre eso está inflamado. Claro, sobre todo si no está en control. Y he aquí ya como un punto aparte para la cual podríamos hacer un programa aparte Aparte. hablando sobre enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, por ejemplo, o de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Paréntesis. Ese, Si ah, quieres y te interesa alguno de estos cosas, estos temas que acá de nombró Eutimio, suscríbete que lo vamos a hacer. Déjalo en los comentarios. Sigue, Eutimio. seguro, y podemos aclarar pues muchas dudas. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el hipertenso no controlado, el diabético no controlado, está perennemente en un estado de inflamación, de respuesta inflamatoria, de oxidación. Entonces De esto allí la suma, pues. importancia. De Esto allí la suma. importancia de mantener los buenos niveles de azúcar y de presión arterial, porque hay un daño endotelial. Los virus, producen, acentúan aún más ese estado de inflamación. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando llega a el endotelio pulmonar, específicamente, pues en esa zona donde hay intercambio de oxígeno por CO2, en lo que es el espacio alvéolo capilar, ellos ocasionan una gran inflamación y esa inflamación no permite el intercambio de oxígeno. Por eso se siente la Y presión. es por eso Exacto. que el paciente No puede presenta respirar. dificultad respiratoria y se produce el síndrome de respuesta en el adulto pues, respiratorio, que es el famoso SARS, y es esa neumonía atípica, esa es la neumonía que necesita ventilación mecánica, y es allí donde sube pues, el grado de complejidad, y es por eso que el paciente que viene de esa zona, que tiene edad avanzada y que tiene comorbilidad, decir comorbilidad es decir que tiene otras enfermedades, se puede complicar. Claro. Por eso es que de hecho estábamos leyendo ahorita antes de comenzar una noticia que en Italia, dadas las circunstancias de que ya están colapsados, el Estado pues decidió ya que las personas mayores de 80 años y en condiciones de riesgo pues ya no iban a ser atendidas. Prácticamente ese grupo de personas las están dejando ya desahuciando porque está colapsado el sistema de salud y están dando por hecho que por ser personas de alta edad y de mayor riesgo pues no es mucho lo que puedan hacer por ellos y prefieren redireccionar la ayuda o el trabajo pues de salubridad a personas que puedan realmente. Yo digo que esto se aplica como los bomberos cuando llegan a un accidente, que siempre dicen que, se llama triaje. Exacto, que claro, evalúan cuál es el que tiene más posibilidades de continuar, pues. Claro, la pandemia ha permitido o necesariamente pues, ha despertado en los diferentes países y en los diferentes gobiernos tener que actuar o tomar medidas que dependiendo pues, de la característica y la dinámica. En Italia hay mayores casos y por supuesto el número de mortalidad es elevado precisamente por la longevidad pues, de la mayoría de los pacientes. La población es más vieja. Sí, exactamente. Y al tener mayor población, como en el caso de China y Wuhan, que fueron demasiados casos, más de 60.000 casos, por supuesto que a mayor densidad poblacional existe mayor probabilidad de contagio. Y si de esa cantidad de población la mayoría son personas ancianas de edad avanzada, entonces existe esa probabilidad. Aumenta la mortalidad. Decisiones como la de Italia o decisiones como otros países, por ejemplo, de cerrar fronteras o decisiones de otros gobiernos de que prácticamente hay que entrar en una cuarentena espontánea porque hay que hacerlo. Entonces eso va a depender de la dinámica. Pero precisamente... Lo que te iba a decir era que los medios de comunicación han estado alertando de alguna manera. Sí sabemos, yo creo que en un principio fue todo mucha alerta, mucha alarma y las personas quizás no pensaron jamás de que el virus se iba a propagar tan rápidamente. O sea, hay esos dos grupos de personas ahorita. Hay gente que está muy alarmada por todo lo que está saliendo en las redes sociales, como también hay un grupo de personas que todavía como que no cree
que el virus realmente se transmite con tanta Claro, facilidad y son las personas que se niegan a protegerse o se niegan a salir a la a calle. mantener la claro, cuarentena, no salir. Entonces, realmente hay un riesgo pues con el virus sí lo para hay. estas personas pues que nos has Sí comentado lo ya. hay, pero es que el riesgo está latente todo el tiempo y precisamente esa es parte de la intención de hacer este tipo pues, de actividad y de transmitir la información, porque si nos apartamos del coronavirus, el riesgo está, por ejemplo, en las zonas en donde hay muchos pacientes con tuberculosis. Ujú. No, el riesgo está en casos, pues acá de Perú, hay muchos casos de dengue, sobre todo pues en la zona de Madre de Dios, de Loreto, por el La Amazonas. periferia ¿Por qué? también Bueno, de la ciudad. porque es una condición y es un problema pues, que tiene que ver con la buena disposición del agua. Es decir, las enfermedades infecciosas, pues yo recuerdo en este momento un profesor que estuvo en la escuela Vargas de Medicina, nosotros estamos inmersos en un mundo de microbios. Entonces, ¿de qué depende de que un microbio, entiéndase virus, bacteria, hongo, parásito, pueda desarrollar una enfermedad o no? De la buena disposición, de nuestras buenas medidas de Higiénica, ¿no? higiene. Exacto. Claro. Y eso significa lo que en este momento ha sido publicitado pues en 300%, que es el lavado de las manos. El lavado de Así las es. manos debe ser un hábito que Claro. debemos nacer y enseguida enseñarle a recién A lavarse nacidos las manos. cómo lavarse las manos. Otra cosa que tú No decías solamente era, otra cosa que tú decías era eso de que los médicos salieran vestidos desde la casa al es trabajo o las cierto, enfermeras a llegaran eso vestidas. iba, a eso iba. En mi época estaba prohibido andar con la bata, con el mandil, en la calle. Eso era una prenda que solamente se usaba dentro de la institución hospitalaria o dentro del recinto pues privado. Ni enfermeras, ningún técnico sanitario, mucho menos pues los médicos deberían portar este instrumento de trabajo en la calle. Hoy día usted ve que la enfermera, el médico, el odontólogo toma pues el bus, el transporte público, el tren, el metro uniformado. Entonces llega al sitio de trabajo Cargado ya. prácticamente pues inmerso de cualquier cantidad de Claro. microbios. Así es. Entonces el objetivo de esto es primero llamar a la calma como lo están haciendo pues los gobernantes y todos los gobiernos. Y segundo, ser básico en lo que es las medidas de salubridad y de prevención. Claro. En ese caso, Israel, como lo estás comentando, ojalá sirva de esto para que todo estudiante de medicina, estudiante de enfermería, estudiante de odontología o Sobre estudiante de todo. cualquier carrera afín se coloque su uniforme dentro de la institución previo lavado de manos y, si es posible, previo cambio de la ropa con que viene de la calle. Claro. Y no hacerlo como lo hacen pues, habitualmente. Esto es un llamado de atención bien importante porque así como lo ven ustedes, así lo veo yo acá. Es decir, así lo veo, bueno, así veo yo acá como todas estas personas que están relacionadas pues, con el sistema de salud andan uniformados en la calle. Entonces, ¿dónde está ese detalle, por ejemplo, de esa persona, de esa enfermera o de esa licenciada en enfermería que acá se reconoce por el colorcito pues, azul celeste? Es decir, cuando llegue a atender al paciente, viene con todo lo que ha estado en contacto en la calle. Entonces, Claro, claro. resumiendo, es una enfermedad infecciosa, pero se caracteriza por complicar a este tipo de pacientes de mayor edad y que aún se complican más los que tienen hipertensión, diabetes u otra patología, porque desde un punto de vista fisiopatológico, la mayor complicación es la respuesta inflamatoria. Todas las enfermedades virales producen una respuesta inflamatoria que se caracteriza precisamente por eso: dolor de garganta, carraspera, estornudo. Es decir, ese proceso alérgico, ¿con qué entonces se baja? Con antihistamínico, con antialérgico o con antiinflamatorio no esteroideo. Y Ahora, aquí hago todas esas un cositas, salto termina aparte. la idea, termina la idea. Ajá. Termina la idea, tranquilo. Sí. No, aquí hago un salto aparte porque así veo yo acá cómo existe una costumbre del uso de dexametasona, que es un corticosteroide, y se consume pues en altas cantidades. ¿Por qué? Porque produce un cambio muy rápido y muy brusco de estos síntomas y resulta que la dexametasona no está indicada en los procesos Claro, virales, en los esto lo que procesos dices tú es infecciosos. que esto es una, ¿cómo se llama? Un esteroide, ¿no?
Sí, un corticosteroide que es una forma como que muy grande de acabar con todo. Sí, Entonces, porque No cuando ataca los tienen problemas más... exacto, específicos. le mete el esteroide a la persona inmediatamente se siente bien y se va con el mismo virus para su casa. Y no mejora nada. Eso es lo que tú dices. más que eso, que no tiene síntomas, no está curada la enfermedad y aparte de eso tiene consecuencias A deleterias largo o a plazo. corto plazo o a mediano plazo. Que así lo veo. Claro. En mi experiencia acá, llegan a la consulta después de 2 semanas cuando han pasado por una botica o por algún centro pues, de farmacia, de dispensador de medicamentos, en donde ya han consumido dexametasona y antibióticos. Claro, ¿Ok? claro. Entonces aquí saltamos a la otra parte. Es una enfermedad viral y los virus no se tratan con antibióticos, eso que quede bien claro. Y es una enfermedad que es fácil de controlar, es una enfermedad que tiene un porcentaje de defunción muy bajo. Con todo esto y más, es por eso pues que el llamado es a la calma, Claro. teniendo el control que se dispone en los diferentes Pero tú ciudades, dices que provincias o países. no se trata con antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que la gente suele utilizar? Ibuprofeno, ¿no? No, el ibuprofeno, te aclaro, es un antiinflamatorio no esteroideo. Y Ok. por allí acaba de salir un reporte que aparentemente pues el ibuprofeno y los pacientes que toman antagonistas de los receptores de angiotensina o inhibidores de la enzima convertidora, es decir, los que toman tratamiento para la presión arterial, aparentemente hay una mayor expresión de receptores para lo que es el virus. Ojo, ya ha sido desmentido. Cuidado, ¿no? Y esto sería parte pues también del objetivo del programa. Cuidado con lo que se retransmite, ¿ok? Porque si hay redes sociales tenemos pues la información pues al toque, no como dicen acá, pero también es cierto que puede haber una información que no es conveniente, Es los decir, llamados fake news es decir, en esta época. para que ¿Ok? quede Entonces, claro en el ya, video. termino la idea. Ay, El ibuprofeno no es antibiótico, cuidado, es un antiinflamatorio no Ok, esteroideo, ok. pero es posible que algún oyente haya leído por allí, bueno, pero es que el ibuprofeno ayuda a que se perpetúe la enfermedad, eso no es realmente cierto. Ok, ok. Sí, lo que te iba a María. preguntar. Pero no es recomendable, ¿por qué? Porque, ¿qué puede generar en la persona el ibuprofeno? El reporte que hay, que ha sido desmentido, es que el ibuprofeno y las pastillas que usan para la hipertensión arterial, IECA, tipo captopril, enalapril, lisinopril, o los sartanes, los sartán, vasartán, etcétera, aparentemente expresan mayores receptores para que Para el atraer el coronavirus virus. se exprese. Ah, Pero ya. Pero no quiere decir, como tú dices, no quiere decir que estas personas se van a morir más rápido. no, es que está totalmente desmentido. Mm, Lo que pasa es que está en discusión, está totalmente desmentido. Definitivamente el proceso inflamatorio que ocasiona la respuesta por el virus es lo que está explicando al paciente. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? A eso es Estando que pues iba. metido en esto Que a ¿aló? eso es lo que iba, o sea, que también hay muchas dudas con respecto a las personas, parece que la gente está acostumbrada o mal acostumbrada a automedicarse o siente alguna dolencia y en vez de ir a un médico va a una farmacia y en la farmacia te recetan cualquier cosa para calmar el dolor. Ante la situación, vamos a suponer, yo soy paciente, no soy paciente de riesgo, pero ya fui detectado con coronavirus, que como nos has dicho es una gripe, se va a manifestar como una gripe común, ya tengo el coronavirus. ¿Qué acción tengo que tomar para yo, desde la tranquilidad de mi casa, controlar o mantener controlados los síntomas de esta gripe común? O sea, no volverme loca, no voy a tomar cualquier otra cosa. ¿Qué debo tomar de medicamento para que me ayude a controlar los síntomas que voy a presentar? Para que la gente esté consciente. Lo primero que tienes que hacer es sacar a Israel de allí y esperar no, que ya salga nosotros entonces estamos el resignados. positivo. Si Nosotros a mí estamos me da, resignados me da que y- sí, que nos va a dar los dos. Ya. Si le da uno, le da al otro. Obviamente. Aunque como dato curioso, en Venezuela, cuando se presentó Porque no era viral. cuando se presentó el Zika, el chikungunya, todas esas cosas, este señor las De agarró, todo. pero todos los virus que se desarrollaron en Venezuela, y a mí no me dio ni coquito, como decimos nosotros. Muy claro, muy interesante esa acotación. Y fíjate la importancia del conocimiento, porque el dengue, el chikungunya y el Zika tienen un vector, es decir, está el mosquito que pica, que en este caso pues
picó a la parte pues que tenía que picar, agarró a él y le dio. Exacto. Si ese mosquito no, como no te picó a ti, okay, al no picarte, pues no te va a pasar nada. Exacto. Pero en este caso, la transmisión es directa a Claro. través de las mucosas. Claro. Entonces, te dio positivo, tiene la enfermedad, tiene los síntomas, usted se queda encerrada en su casa, aislada. Y los departamentos de salud de cada gobierno que han dispuesto, aquí por ejemplo en Perú, te va a visitar médicos del Ministerio de Sanidad o dependiendo pues si estás afiliado pues, a un sistema, el sistema de salud, etcétera, y te va a hacer controles, simplemente controles si presentas alguna complicación respiratoria para colocarte en uno de los hospitales que están dispuestos para atenderte. Mientras tanto, si tienes cefalea, tomar antiinflamatorio no esteroideo. Recomendado el acetaminofén o el paracetamol. Sí, solo si tienes cefalea. Si tienes rinorrea o tienes ardor o picor o estornudo, antihistamínicos, ¿ok? Sobre todo antihistamínicos que no produzcan tanta somnolencia de última generación, que no atraviesen la barrera hematoencefálica, etc. Reposo. Mucho reposo, mucho, descansar y mucho líquido, agua. Han salido muchas publicaciones y muchos posts, muchos textos y muchas notas de audio en donde tiene que tomar después agua prácticamente hirviendo y con grandes cantidades de vitamina C, jugo de naranja. No. Dios nos hizo tan perfectos que nuestros requerimientos mínimos de vitamina con una ingesta balanceada diaria que incluya alguna fruta que tenga vitamina C, una limonada, naranja, es más que suficiente. Y esto sería, digamos que el tercer aporte de esta transmisión y de esta tertulia, ¿no? Con la ingesta diaria normal de vitamina C es suficiente para pues tener un estado de prevención, al menos que usted esté embarazada, y si es una adolescente embarazada, más aún, o al menos que tenga comorbilidad y pertenezca pues a este grupo de pacientes de alto riesgo, por así decirlo. Ya. No necesitas omegadosis de vitamina C, no, eso no está comprobado, no. Entonces, si María en el escenario de que esté enferma, se queda en su casa, en reposo, tomando abundante líquido y tomando el tratamiento según los síntomas. Eso es lo que se debe hacer. En el momento en que el personal del Ministerio de Sanidad evalúe y determine que hay mayor compromiso respiratorio, entonces se traslada el paciente dentro de las medidas pertinentes, como son pues de tapabocas y totalmente aislado en las camillas con la cámara y todo esto, a el hospital. Eso es lo que se debe hacer. El uso de mascarillas se está determinado nada más en los pacientes que están enfermos, que son portadores del virus. No es necesario el uso de mascarilla pues, en grandes cantidades y en los pacientes que no tienen los síntomas. No, porque en todo caso necesitaría mascarilla y necesitaría una máscara, porque el se puede transmitir por los ojos puede también. entrar por el ojo, así es. Entonces, ¿qué hacer? Quedarse tranquilo en su casa y agua y guarapo, como decimos nosotros por la tierra donde vivimos. Aguantar la pela. Aquí pasó algo curioso y no te lo hemos contado, Timio. La amiga de nosotros que nos recibió acá tuvo un episodio bastante cómico. Su pareja en el trabajo, una de las empleadas. Cómico, entre comillas. Sí, todos nos asustamos, evidentemente, pero digo a lo que voy, ¿no? Su pareja trabaja en un lugar con varias personas. Una de las señoras sintió unos síntomas y como estamos todos alarmados por la situación, pues pensó automáticamente en coronavirus, se fue a hacer un chequeo. Pero todo es porque en el edificio donde estaba la señora, donde vivía la señora, presuntamente había alguien que tenía también el virus. Entonces la señora empezó a padecer de los síntomas y dijo, nada, me lo pegaron porque el que está en el edificio me lo pegó. Claro, entonces la señora fue a trabajar y tuvo en contacto con la amiga de nosotros, con la novia allá en su trabajo. Entonces nosotros evidentemente estamos en contacto con ellos también. Entonces todos así como que, miren, no se vayan a suicidar, pero está pasando esto y esto y esto. Y nosotros así que, ok. Bueno, ya fuimos. Ya fuimos, sí, ya porque ya habíamos comido juntos, ya habíamos hecho todo juntos. Así que, bueno, para resumir
hacer la historia, evidentemente la señora pues se fue a hacer su chequeo, le salió negativo porque fue simplemente se dejó llevar por esta corriente alarmista de que piensa que cualquier síntoma ya es coronavirus. Se hizo su chequeo y le salió negativo. La amiga de nosotros llega. Y ya va, paréntesis, ella se hizo el chequeo y salió negativo, y la persona que sospechosamente tenía en el edificio tampoco tenía coronavirus. O sea, ni ella tenía coronavirus, ni la persona que ella pensaba que se lo había pegado tenía Pero a coronavirus. lo que vamos, que es la parte que digo lo cómico, y por eso es importante informar, por el desconocimiento. La amiga de nosotros llega al trabajo contando la anécdota, como una anécdota normal de fin de semana. Bueno, mira, pasó esto, todo dio negativo. La jefa de ella, al escuchar, se alarmó de tal manera que le dijo: vete del trabajo y no regreses hasta que no tengas un informe médico o un certificado que diga que no tienes, coronavirus. Y se quedó así como que en la mitad de la jornada: ¿pero qué hago? No, agarra tus cosas y vete, no te queremos aquí, resuelve. Y tuvo que irse a un centro de salud, y evidentemente pues... En el centro de salud entonces es otro cuento, pero en resumidas cuentas, también se asustaron cuando llegó a echar el cuento, porque fue un centro privado, pues normal, voy aquí a ver, porque mira, necesito esto, pues yo no tengo coronavirus, explicó, me pasó esto y me están pidiendo esto en el trabajo. Y eso fue un caos en el hospital porque pensaron que tenía coronavirus, y entonces la enfermera se molestó, entonces la otra no la quería atender, entonces nadie le quería firmar el papel, entonces llamaron a la policía. Eso fue una locura total. Todo por el tema pues de la locura colectiva que hay, que han generado. Entonces al final ella misma le dijo a la doctora que iba a redactar en el papel. Le dijo: mire, ponga ahí que yo no he estado expuesta, ni necesito que me hagan una prueba. Eso es lo único que yo necesito, que usted diga que yo no necesito, porque los doctores le decían: pero tú no tienes coronavirus. Y ella le decía: yo sé eso, yo lo que necesito es un papel que diga que yo no tengo, y que no soy de riesgo, ni viajé, ni tuve en contacto con nadie que tenga coronavirus, ni nada. Yo lo que necesito es un papel que diga eso, que ustedes no me pueden hacer ningún examen porque no cumplo los requisitos pues para hacerme el examen. Al final la doctora le puso con las palabras de ella en un papelito: bueno, la paciente no cumple los requisitos, no sé qué le puso, y se lo dio, y entonces fue al trabajo. Que pudo entonces llevarlo al trabajo para que en el trabajo se quedara ¡histeria! Se quedaran un poco más... Sí, más eso, el miedo es libre, y realmente este tipo de situaciones, ya alejándonos más un poco del contexto médico, fisiopatológico de una enfermedad infecciosa, ahora entraríamos en el contexto del manejo de las emociones. El miedo es libre, y este tipo de situaciones, como esta pandemia, está permitiendo aflorar lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Lo que me trae pues a comentar de que ojalá de esta experiencia pues primero aprendamos que las medidas de higiene son muy, muy importantes. No solamente lavarse las manos, el teléfono celular, por ejemplo. El celular es un dispositivo que usamos a diario, y que ese teléfono pues está cargado de cualquier cantidad de microorganismos, y sin querer pues lo llevas al baño porque necesitaste responder un mensaje, y resulta que después te acuestas con el teléfono o te lo llevas a la cocina y eso es un transmisor. Entonces la gente ahorita anda como ustedes dicen, pues, con una locura generalizada, lo que yo he llamado también histeria colectiva, por algo que, si bien es cierto, ¿verdad? Está ocasionando, todo lo que está ocasionando, también es cierto que el porcentaje de mortalidad no es mayor. Y también es cierto que tomando estas medidas y practicándolas, pero a conciencia, sin temor, pues vamos a salir de esto. Pues la cuarentena, el aislamiento, el control. Claro, lo que pasa es que el virus, tiene esa capacidad de ocasionarte esa neumonía, que es una neumonía típica que te complica. Pero insisto, ¿cuántos virus ya no existen, o cuántos que puedan salir por cuestiones pues de malos hábitos nuestros que puedan complicarnos? Entonces, el miedo, aquí está pasando lo mismo. El día de ayer en la consulta, todos los pacientes que atendí, todos creían que tenían coronavirus, todos, y todos estaban solicitando una constancia para podérsela llevar al patrón o al empleador, pues, para que lo dejaran trabajar. No, señores, no, si usted no viene de la zona de riesgo, o al menos que sea evidente que haya estado en contacto pues con alguien de la zona de riesgo, no necesariamente es coronavirus, porque un paciente rinítico que sufre de alergia, vamos a estar todos los días, y digo vamos porque
Yo sufro de alergia todos los días estornudando. ¿Ok? Entonces, ¿eso es coronavirus? No, eso no es coronavirus, eso es un proceso alérgico. ¿Que puede dar fiebre? Sí, da fiebre porque hay una respuesta inflamatoria que se libera en una sustancia que son las prostaglandinas y esa prostaglandina produce un aumento de temperatura del cuerpo y te da fiebre. Entonces no necesariamente es el coronavirus, ¿okay? Y no necesariamente tienes que tomar dexametasona y no necesariamente tienes que tomar antibióticos. O si no, el cerebro, ¿okay? Entonces, porque el día que me dijeron eso de la señora, ese mismo día yo sentí fiebre. ¿Yo qué? Y le pregunté. Claro. Yo había estado el día previo a la información, había estado en un concierto y habíamos conocido gente que trabajaba con la chica. O sea, no solamente había estado en contacto con la chica, sino con la gente que trabaja con la señora también. Y le preguntaba a mi amiga, ¿esa fue la señora que saludamos ayer? No, esa no. Y la otra que nos habló, no, esa no. Pero ya yo igual estaba ya que me había subido la fiebre. Me siento mal. Israel, ya fuimos, ya está. Pero bueno, es parte de esa histeria colectiva, sí. Hay que controlar las emociones, y bueno, hay muchas cosas positivas, ¿sabes? De esta pandemia. Una de las cosas positivas es eso, que hemos repetido insistentemente. Tener presente los buenos hábitos higiénicos y lavarse las manos a cada rato, antes de comer, después de comer, a la salida del baño, cuando llegues a tu casa, cuando te vayas a acostar. O sea, en todo momento, ¿ok? Y estar pendiente de la ropa con la que llegas de la calle. Los que trabajamos en salud, pues el uso de la bata o el mandil, los que trabajan en cualquier otra área también, porque por ejemplo los choferes o el que recoge pues el pasaje, en el caso de acá de Lima, que existen los colectores que manipulan pues la moneda. Ojo, la moneda igual no transmite el coronavirus, ¿ok? Si un paciente que tiene el coronavirus agarró la mano, no, ¿ok? Está descrito que el virus, dependiendo de la zona o el punto donde esté o en la ropa o en una zona metálica, dura entre 6, 9 o 12 horas, pero con su lavado exhaustivo, como dice, pues, y aquí me permito pues nombrar al doctor Julio Castro, que es un reconocido médico, internista, infectólogo, y explicaba en estos días un video pues, parecido a esto, con esta intención pues de educar, que si usted se lava las manos cantando el cumpleaños feliz, pero el cumpleaños feliz corto, ¿no? Entonces, cumpleaños feliz. Si es con el cumpleaños feliz venezolano, se me cae la mano. ¿Aló? Si es con el cumpleaños feliz venezolano, se me cae la mano. No, pero el corto, porque yo ayer se le explicaba a una paciente acá y se sonreía, ¿no? Porque cantaba el Happy Birthday, pero como es corto, y ese tiempo era suficiente con agua y jabón y ya, listo. Entonces, eso es lo que debe quedar en todos los que nos están escuchando, y sobre todo la calma, por favor. No hay ningún motivo para entrar pues en esos estados de histeria colectiva, porque entonces viene la otra parte, el manejo de las emociones, alteración de los niveles de serotonina, alteración de los niveles de cortisol, y si usted está inmunosuprimido, ¿verdad? O inmunocomprometido, dependiendo del caso, porque bueno, los pacientes hoy día que son seropositivos están muy bien controlados, gracias a Dios, pues a todo lo que es la parte de la farmacología, pues de las drogas. Pero si usted tiene un grado de ansiedad o de depresión, va a empeorar, y va a empeorar por el miedo que le causa el solo hecho de que cree que tiene el coronavirus, que ha sido pues va a ser el personaje del año. Yo sé que sí, el personaje del año, definitivamente. Por ahí hay un montón de gente diciendo que se la pasan diciendo 2020, sorpréndeme, vayan a joder a... 2021 el 2020 ha sido un caos desde que empezó. Terrible. Lo que te iba a decir era que me ha impresionado también, porque ahorita, bueno, todos estamos pegados al teléfono y a las noticias, y ver cómo ha sido la respuesta de otros países ante la situación. Han tomado medidas, mira, he visto videos donde hay un chofer, no sé si lo viste, que está con alcohol absoluto y a todo el que va subiendo al autobús le va rociando alcohol en las manos. Vi otro video donde, no sé si es Australia o Nueva Zelanda, que están haciendo fila para entrar al supermercado como a un metro de... ¿Es Italia? A un metro de distancia el uno del otro, entonces tú ves... La cola dura como de 2 cuadras. Pero es porque las personas están tomando por un margen, un metro de distancia unos de otros. O sea, hemos visto cualquier cantidad de medidas que se han tomado. Allá en Perú, que desde el Estado, qué normativas, qué medidas han tomado, cómo has visto el cuidado de la gente en la calle, no sé, alguna impresión que quieras comentar. Las normativas vienen cambiando
a través pues de los canales y de las emisoras dedicadas pues, a la transmisión de noticias, van informando. El presidente Vizcarra anoche tuvo una reunión pues con los ministros y sobre todo con los alcaldes, y lo expresaba pues el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que van a ir adoptando medidas dependiendo de la evolución. Esto es muy dinámico. Realmente, por la propia característica de la enfermedad es muy dinámico. Y en un momento el presidente Vizcarra, ayer en la mañana, hablaba de un crecimiento aritmético, ¿no? Como buen ingeniero que no es un crecimiento exponencial. Sin embargo, para el día de hoy, la curva va en aumento, pero va en aumento precisamente porque la población no termina de entender la importancia del control, de quedarse en su casa, de no asistir pues a sitios con gente pues con gran conglomerado, de lavarse las manos, etcétera, etcétera. No, aquí suspendieron, una de las medidas es, María, que suspendieron las actividades en las escuelas. ¿Y dónde están entonces los escolares o los padres de la familia? En las playas, en los cines. Es decir, están asistiendo, lo interpretaron como que una prolongación de las vacaciones. Entonces, no debe ser, es una suspensión de actividad pues, escolar para que se quede dentro de su casa. Pero entonces trae como consecuencia más bien un aumento de la presencia de estos escolares en otros sitios. Igualito, si el que tiene el proceso no fue a la escuela, entonces fue a la playa, o fue al cine, o fue a un concierto y pasa. Pues la otra medida es que se ha estado pues, discutiendo y pensando en lo que son los trabajos de manera virtual. ¿Ok? Es decir, parte del personal se queda dentro de la infraestructura propia del trabajo y el otro personal pues, va a hacer trabajo vía virtual a través de Skype o a través de cualquiera de estas redes quedándose en su casa. Lo otro es un llamado a no salir, el hashtag que es quédate en tu casa. Y todo lado la campaña es quédate en tu casa. Hay diferentes puntos en los diferentes distritos en que hay puestos dados por las diferentes municipalidades en donde te enseñan a lavar las manos. De hecho, están repartiendo pues, materiales tipo flyers de cómo hacerlo. Es decir, ¿hay una medida? Sí, pero por ejemplo, el número 113, que es el número que dispuso el gobierno para hacer una llamada ante, yo soy María Trejo, tengo este síntoma, ¿dónde puedo ir? Ese número, el 70% de las llamadas son llamadas malintencionadas. ¿Okay? En un país que es muy conocido el gusto de los caballeros por las féminas, pues ¿qué están haciendo? Haciendo llamadas prácticamente, dame tu número de teléfono, mami, oye mi amor, yo quería escuchar tu voz, ese tipo de cosas. Entonces es un problema de educación. Entonces sí han tomado medidas, ¿cómo no? Nosotros a través de la Asociación de Médicos Venezolanos acá en el Perú, pues estamos mostrando la mayor disposición, tenemos contacto con los representantes de la embajada, ¿cómo llamarla? La embajada del presidente pues, interino de la Asamblea. La legítima. No hay ningún contacto, pero es decir, estamos sumando esfuerzos para transmitir al menos información lo más exacta posible, ¿ok? Y llamando a la calma, eso es lo más importante. Y el gobierno es tangible, pues, está tomando medidas que son muy buenas, pero que a mi parecer, mi opinión, va a llegar a un punto en que van a tener que exigir la cuarentena prácticamente pues obligatoria. Como está haciendo Italia ahorita, sí. Porque un gran porcentaje de la población se lo está tomando con una gran calma e interpretando de que no va a pasar nada. Para nadie es un secreto pues ese mapa mundi proyectado en donde donde existe pues, una gran cantidad de pacientes con el coronavirus, excepto la Unión Soviética, o excepto Rusia, realmente, por utilizar el término actual. Sí, coño, te fuiste para los... Se te cayó la cédula, doctor. Te cayó la cédula, está bien. Tienes razón. Ya Ucrania, ya Georgia, ya todos esos estados ya no pertenecen. Pero es decir, yo sé que el televidente entiende que donde está Putin mandando, pues las cosas cambiaron porque desde un principio se hizo lo que tenía que hacer. Lo que está haciendo El Salvador ahora, que El Salvador entonces, también pues, lo que está haciendo El Salvador ahora, que ya cerraron también todas las fronteras, o sea, cerraron por completo, evitar pues el ingreso y la salida de personas innecesarias. Aislarnos.
porque la característica del virus es que se transmite pues con facilidad, y una vez que se transmite y usted está en condiciones a que se pueda complicar, se va a complicar. ¿Y dónde más se ha complicado, por ejemplo? En Italia, donde hay muchos viejitos y están falleciendo. Aquí sí Esa cerraron medida que todos creo los que no espacios públicos. Aquí sí cerraron todos los espacios públicos, cerraron los bueno, museos, cerraron todo el Teatro, gobierno, cine, actividades todas las no, culturales, actividades, aquí todo también, está turísticas. el Gran suspendido, Teatro, todo está el suspendido. Gran, el Gran Teatro Nacional sacó una comunicación. Me permito pues conversarle de que voy a participar con la orquesta en un espectáculo que se llama Animantísimo, Animatísimo es el nombre, que tiene que ver con la interpretación de música japonesa, etcétera. Okay. Y el Gran Teatro Nacional pues pasó un comunicado en donde están suspendidos los ensayos. El LUM, en lugar de la memoria, también pasó pues un comunicado, es decir, las mismas reuniones pues a nivel de la iglesia, todo. Pero ojalá que ese porcentaje acá, sobre todo en Lima, que es donde existe la mayor población en Perú, entienda que es una medida de sanidad, es decir, que es una medida tal cual como lavarse las manos, Claro. una medida obligatoria. Entonces la dinámica, ¿no? Tratando de tomar la idea de qué está haciendo, pues, qué se está haciendo acá en Perú, sí están tomando medidas, claro que sí, pero que debo entender que entienden cuál es el comportamiento del peruano, sobre todo del limeño, deben irlas como quedando día a día, porque quizás si las dicen todas puede producir un impacto. Todas las medidas producen un impacto, y allí pues coincido con muchos de los políticos que han hablado y que he escuchado y he estado atento, pues que dice un político de cada lado, porque también hay políticos de diferentes pues tendencias que simplemente están pescando río revuelto y están emitiendo conceptos y opiniones que no son así, pero todas son impactos. Pero acá, por ejemplo, Macro prácticamente se quedó sin papel higiénico y sin toalla. ¿Por qué? Porque esta parte de lo que estamos comentando o de la histeria colectiva emocional, él lo llevó a comprar todo el papel higiénico, todo lo que es la toalla, arroz y jabón. Ni hablar del gel antibacterial que se acabó, ni hablar de las mascarillas. Entonces todo esto produce cambios socioeconómicos. ¿Por qué? Bueno, porque al haber mayor demanda, pues por supuesto que el precio pues está elevado. Ahora Eutimio, el hecho puede ser... Puede ser una buena noticia, lo podemos ver como una buena noticia que ya en China se haya parado el crecimiento, ¿verdad? Que ya, ya han cerrado ya varios hospitales. Eso puede ser bueno. Claro, porque entonces estamos pensando, se está viviendo en el resto de Europa y sobre todo en América la conducta desde el punto de vista de proyección de la presentación de la enfermedad, como se presentó pues en China. No es una buena noticia, claro que sí, como buena noticia que hay grandes avances con la vacuna. Esto es otro aparte, pues la vacunación en este momento no tiene ningún efecto, para nada, no. Sí, porque las personas quieren ahora salir a vacunarse como cualquier colega, cosa. pues, el doctor... No. Como decía el doctor, mi colega Julio Castro, eso nada más ocurre en Netflix en los últimos 10 minutos de la película. Que aparece, te coloca la vacuna y se salvó todo el mundo. No tiene sentido. No, cuando aparezca en su momento y que haya cumplido las diferentes fases que debe cumplir cualquier droga o cualquier medicamento que debe ser sometido a diferentes pruebas, y que finalmente pues se determine que con un buen nivel de evidencia clínica, científica, es valedero, entonces cuando se va a colocar. Entonces, he visto por ahí información que vacúnese contra el hemófilo, porque si se vacuna contra el hemófilo, no le va a dar coronavirus. No, desde el punto de vista fisiopatológico, eso no tiene ningún entendimiento, porque una cosa es el hemófilo o la influenza, otra cosa es coronavirus, otra cosa es catarro común, otra cosa es difteria, otra cosa es sarampión, otra cosa, es decir, cada uno tiene su característica propia de constitución genética. Entonces no es así, no es así, no señor. Pero como todo, pues existen las personas que nos preocupamos por tratar de transmitir una buena información, ustedes a través pues de este programa, proyectando de una forma bastante fresca de cómo ven las cosas. ¿Para qué? Para al final tratar de ser mejores ciudadanos. Claro. Si somos mejores ciudadanos, somos mejor papá, hermano, hijo, es decir, y logramos una sociedad en común que sea para bien.
Por ejemplo, vuelvo al punto, más del 70% de las llamadas en este número que acá pues determinaron para eso, son llamadas malintencionadas. Eso es educación, eso lo que expresa es el grado de cultura de esta sociedad, pues, y valga la crítica en el mejor sentido. Claro. Ahora se están limpiando los autobuses y ahora se están limpiando los trenes, y es un comentario con el mejor sentido, pues. Y yo siempre pongo el ejemplo, y ustedes son testigos de eso, del tiquecito, ¿no? De que lo lanzan por todos lados. Entonces, ojalá esto permita un cambio conductual, cultural, en cuanto por lo menos a las medidas higiénicas, y en el caso como médico y que labora pues en este país, no se automediquen y no vayan pues a la farmacia a solicitar medicamentos asumiendo que ya ellos saben qué es lo que tienen. Claro. Así es. Bueno, ya para terminar, Eutimio, digamos que me tomé mi antihistamínico, me tomé mi antigripal, aguanté mi pela. Cuando yo sé que no voy a tener más los síntomas, pero el virus se muere en el cuerpo, o sea, ya se murió, y cómo yo me doy cuenta que ya me curé, que no voy a contagiar a alguien más, que ya estoy bien. El sistema, ¿Y cómo es ese proceso, cómo es el proceso de matar el virus? Porque yo lo que estoy tomando son cosas como para mantener los síntomas, para los síntomas bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿El virus se muere solo o qué? El virus es un vehículo de una información que te ocasiona a ti un cambio, un daño. Porque el virus como tal no está vivo. Está vivo una vez que entra en contacto contigo, con el organismo animal, y en este caso, pues, o sea, animal, murciélago, gallina, con nosotros, pero los seres humanos, ¿ok? Desde un principio, Dios nos hizo tan perfecto y tan maravilloso, que desde un principio el organismo se encarga de atacar, de encapsular, de eliminarlo. ¿Okay? Lo que uno presenta es consecuencia, insisto, de esa respuesta inflamatoria. Una vez que el organismo, el sistema, bien sea el vaso, el hígado, todo lo que es nuestra defensa, lo elimina, ya, chao, fuiste, como dicen, y se acabó. O sea, tú lo que tienes que tomarte tu paliativo y quedarte tranquilo mientras tu cuerpo lucha contra el... Y se repone, mientras su organismo se repone. Listo. Es posible que en este momento estamos haciendo este programa, pero que de repente algún paciente en China, ¿verdad?, que fue evaluado en diciembre, 3 meses o 4 meses después, pueda presentar una recaída y unos síntomas, y según estudios, si varios lo presentan, es posible, porque así es la dinámica pues de la naturaleza y del propio organismo, en que se describan pacientes con recaída que una vez pues presentaron el coronavirus, como en algún caso, ¿verdad?, fue descrito procesos inflamatorios tipo artríticos a nivel de los huesos en pacientes que presentaron chikungunya, pero se vio con el tiempo. Entonces, en este momento, una vez que usted se tomó sus antigripales, como tú dices, Israel, tu antihistamínico, tuviste de reposo, ya no tuviste más síntomas, nada, ya, chao, te está curado, ya listo, no tiene más nada, a seguir su vida, pues, con tranquilidad y avanzando, pues, que es lo que no se sabe, lo que tú quieres decir es que no se sabe todavía si puedes recaer, si puedes recaer. O sea, si salgo y si vuelvo a tocar a una persona con coronavirus, me lo vuelve a pegar. No, bueno, No sé. Ya pasó, no. No, yo lo que digo son consecuencias a largo plazo, todavía no se han visto, porque ahí estaba leyendo estudios, creo que de China, que hay un porcentaje, no, de China no te miento, fue en Japón, que comenzaron a hacer el estudio, y hay una población de los que ya están recuperados, que disminuyeron las funciones respiratorias entre un 20 y 30%. ¿Es posible? Que bueno, están haciendo estudios que a ver qué que consecuencias tiene la fibrosis, ¿no? Que produce fibrosis y eso se recupera. ¿De eso se puede recuperar una persona o queda padeciendo de eso? Es posible que esa sea una de las consecuencias, pues, a mediano o a largo plazo, sobre todo en los pacientes, como hemos repetido pues con insistencia, que tengan comorbilidad o que tengan algún otro factor de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, el cigarrillo, ¿no? Y esto sería otro punto. Me atrevo a decir que en Buenos Aires, en la oportunidad que tuve la bendición de estar allá, la cantidad de personas que fuman es extremadamente elevada. Uh-huh. Ese paciente que es 30 años, joven, que no tiene hipertensión, que no tiene diabetes, que es sano, que come bien, pero que fuma, ya el hecho de llevarse el cigarrillo a la boca ya es un factor de riesgo. Entonces, si ese paciente le da el coronavirus
se aísla, cumple su cuarentena, cumple su tratamiento y se recupera, pero por el hecho de ser un paciente fumador o con un hábito tabáquico pues aumentado, es posible que pueda presentar en un futuro compromiso respiratorio y es posible que tenga una tendencia a ocasionar pues, una fibrosis pulmonar. Sí es posible, pero en este momento habría que esperar la evaluación de todos esos pacientes para poder dar conclusiones desde el punto de vista de medicina basada en evidencia. Bien, Eutimio, hemos llegado al final. No tenemos ya tu imagen porque se nos cayó la llamada, pero seguimos escuchando, Eutimio. Ok, bueno, ha sido suficiente mi imagen. Sí, sí. Verdad que bastante. Yo sí lo veo. Sí, tú nos ves aún, pero nosotros no te vemos a ti. Ha sido verdad satisfactorio escuchar tus palabras. Creo que hay muchas dudas aclaradas porque sabemos que lo peor que puede pasar es entrar en pánico porque, por ejemplo, aquí en Argentina lo que dicen es que la población si entra en pánico y colapsa el sistema de salud, eso puede traer consecuencias mucho más graves que el virus. El virus podemos ir atacándolo poco a poco, pero si la gente primero no acata las normas y todo se va al carajo, como dicen aquí, entonces se va a colapsar el sistema de salud y todo va a ser un desastre. Pues entonces llamar a la calma, a no entrar en pánico, a esta histeria que nosotros sabemos y nosotros hemos vivido en carne propia que si tú ya tienes el nervio y estás pendiente y ese temor de que te dé, ya te pueden dar los síntomas, como decía mi mamá, no sé si ese término lo dirán todos los viejitos, te puede dar una fiebre de pollo, ese fiebre de pollo que no es fiebre de nada, sino algún resfriado que tenga. Entonces, claro. Esas cosas pueden traer consecuencias mucho más graves, pues. Entonces el llamado es a la gente a quedarse tranquila en su casa, saber llevar la enfermedad y que si usted es una persona de riesgo, hipertenso, diabético y todas estas cosas como nombrado en el programa, con más razón quédese en su casa, papá, mamá, quédense en su casa porque es delicado el tema, o sea, usted no la va a contar. Adelfa, quédate en tu casa. Tatico, quédate en tu casa. Escucha, Adelfa. Analiza. Quédate en tu casa, sí, entonces. Que se quede en su casa tranquilito. Porque bueno, espera que pase la contingencia y más nada, pues. Sí. Y bueno, gracias por acompañarnos, por estar este ratito acá con nosotros. La hora se me fue súper rápido porque de verdad que estuvo interesante el tema. Todo el tema estuvo interesante. Hay mucha información rodando, pero hay que saber también discernir cuál es la de utilidad y no caer en ese caos y en esa histeria colectiva, ¿no? Exactamente. Un minutito, algo que quieras decir para cerrar. Te escuchamos, Evo. Y así nos vamos despidiendo entonces ya del programa. Cierra entonces tú el programa, Evo. Muchísimas gracias. No se imaginan la contentura y la alegría que me da pues reencontrarnos a través de esta vía. Felicitaciones por esta iniciativa que tienen, pues a los que los conocemos, pues sabemos de esa disposición por querer hacer las cosas con la mejor energía y con la mejor vibra. Felicitaciones, muchachos, por esto. Ojalá pues esto ayude a aclarar pues parte de las dudas. A la orden no solamente para hablar del coronavirus, sino hablar de cualquier tema y sobre todo relacionado con mi especialidad. Soy un convencido y un enamorado de la educación médica continua y esto es una herramienta que podemos utilizar. Dios los bendiga, cuídense mucho, gracias por esta oportunidad, saludos a todos y estoy seguro que en un futuro pues los programas no lo vamos a hacer a través de esta vía, sino directamente en el estudio, face to face, sino cara a cara. Claro, un besote, muchachos. Nos vemos, Nos vemos a todos. Suscríbanse, síganos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Spotify. Si tienen alguna otra duda, colóquenlo acá y podemos contactar a Eutimio para que después nos responda cualquier duda que tengan. Si quieren un programa especial de alguna enfermedad o alguna patología o algo en especial que quieran que hagamos un programa con Eutimio Pacheco, déjalo en la caja de comentarios también. Recuerda suscribirte. Nos vamos así. Chao.